Vamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro compartir en el Club de Lectura de Autoras de Vanguardia. En el día de hoy vamos a discutir la obra Patrones de Conducta de nuestra compañera Blanca Natividad Nieves. Es un tema muy interesante y que ella nos va a presentar a continuación. Adelante, Blanca. Hola, buenas tardes. Soy Blanca Natividad Nieves Ramírez, mutuamente de las experiencias de cada una. Bueno, les voy a hablar sobre mi obra, Cambia tus patrones de conducta, una vida sana y feliz. Este libro trata principalmente de los patrones que nosotros, los seres, asumimos como propios y que aprendemos de nuestros padres. En este caso, podríamos decir de los padres, de los abuelos, de los hermanos, de los primos y de cualquier otra persona pues, que de alguna manera ha formado parte de nuestra vida, que está viviendo en el mismo ambiente familiar. Estos patrones, sobre todo, se aprenden de una manera inconsciente. Cuando la persona los aprende, nunca se pone a preguntar, especialmente porque se aprenden en la infancia. Nunca solemos decir que vamos a aprender tal patrón. Más bien se aprende, decía yo, de manera inconsciente, de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos de nuestros familiares, es como los vamos aprendiendo. Los patrones se clasifican, podríamos decir también en patrones sociales, patrones personales, en patrones culturales, patrones profesionales, y estos se van mostrando en cada una de las facetas de la vida. Podríamos decir que desde niños empezamos a tener algunos patrones, como por ejemplo son los berrinches, lo que son las rabietas, todo eso que nosotros presentamos de pequeños, si a lo largo de la vida no se van cambiando o no se van quitando de nuestra vida, como adultos, pues llegamos a manifestar estos patrones que muchas veces tienen que ver con una autoestima baja, que tienen que ver con algunas cuestiones como son la soberbia, como es también el sentirse víctimas, como es el sentirse una persona pesimista. Estos patrones pues tienen que ver mucho con la personalidad de cada quien. Cada quien tiene diferentes patrones, no son los mismos para cada persona porque tiene que ver también con su ambiente social y cultural, y esto es lo que sobre todo determina qué tipo de patrones cada quien tiene en su vida. Este libro sobre todo está constituido por 8 capítulos. Cada capítulo nos habla de diferentes patrones. Y dentro de esos patrones, pues se va haciendo un manejo de qué hacer, cómo identificarlos, cómo nosotros podemos aprender a vivir estos patrones, pero también modificándolos a lo largo de nuestra vida. Eso depende de cada persona, de cómo cada quien quiere llevar una vida más funcional y sobre todo una vida pues más plena en todos los sentidos. Esto es lo que podría decirles como introducción y para pasar, pasar adelante con la otra diapositiva. Y ya Juani nos va a poner en la pantalla la próxima diapositiva. Es que
¿Tú podrías también presentarte cuál ha sido tu trayectoria profesional? Que vi que Sí, era muy rica y que uno entiende que detrás de este libro hay estudios que, que apoyan todas estas cosas que tú explicas en tu libro. sí. Bueno, mi preparación académica primeramente estudié la normal de educadoras. Después de la normal, estudié lo que es la licenciatura en educación básica. Posterior a eso, estudié una maestría en educación en el campo desarrollo e investigación educativa. Y también he sido participante de algunos seminarios, de algunos talleres, de algunos simposios. A mí me ha llamado mucho la atención lo que es el desarrollo personal. Entonces, a la parte que yo trabajaba como educadora, de 32 años de experiencia, a la par también yo estudiaba, decía yo, el desarrollo personal. Siempre me llamó la atención porque era una forma de que yo aprendiera a conocer a mis alumnos, de que yo también entendiera y fuera empática con los padres de familia, con nuestros compañeros, porque muchas veces, pues cada persona es diferente, entonces había algunas conductas que para mí, pues a veces eran un poco diferentes a lo que yo como persona había vivido. Entonces tenía esta necesidad de aprender cada vez más y entonces fue que me dediqué también, aparte de trabajar, a estudiar. Siempre estuve al pendiente de todo lo que hubiera, porque siempre me ha gustado eso, aprender para que eso me sirviera tanto en mi trabajo como en mi vida personal y familiar también, sobre todo. Excelente, muchísimas gracias, Blanca. Ahora explícanos un poco de qué se trata este método que explicas en tu libro. Bueno, aquí pongo yo que utilizo en mi libro lo que es el método hipotético deductivo, porque este método primeramente parte de lo que son hipótesis. En este caso, hay un sustento teórico, eh, temas que tratan pues algunos autores, ya sea de psicología, ya sea en el plano educativo, en la pedagogía también. Entonces, parto de esto, de ese referente teórico, de qué autor habla sobre lo que son los patrones, sobre lo que son también la conducta. Y a partir de ahí, de esta hipótesis, yo lo retomo y lo combino con lo que es mi experiencia a lo largo, decía yo, de 32 años de servicio y que de alguna forma como que me van dando eh, ahora sí que las pautas para determinar en qué momento el autor sí está en la razón y de qué momento lo que dice el autor a mí me va a servir pues para hacer este manejo del tema en el libro sobre todo. Y aparte también, aparte del sustento teórico, decía yo que se hizo una investigación de campo. La investigación de campo, de alguna forma indirecta, la fui desarrollando durante estos 32 años, pero ahora en este momento en que yo me decidí a trabajar este tema sobre el libro, pues fue que se empezó a hacer ya una investigación de campo ya más minuciosa, ya algo más planeado, organizado. ¿Para qué? Pues para que yo tales referentes ocupara yo de tales personas, por ejemplo, eh, qué, qué patrón yo tengo como persona y qué patrón a mí me va a servir para que este trabajo pues
tenga sobre todo un sustento valioso, un sustento que le sirva a la gente, que no nada más sea una experiencia como cualquier otra, sino una experiencia ya realmente sistematizada, ya comprobada sobre todo, porque a través de algunas herramientas como son testimonios de personas que han sufrido algunos patrones de conducta y que de forma generosa ellos aceptaron que estos testimonios formaran parte de este libro para que las personas que lo lean se den cuenta de que así como toda la gente que lee el libro cuenta con patrones de conducta negativos, también hay otras personas que también estuvieron en una situación semejante y que se pueden cambiar. Aparte también aquí dentro de las herramientas están algunos cuestionarios, están algunos cuadros que nos pueden servir como una pauta para saber qué tipo de patrones tenemos y cómo identificarlos. Esto es lo que podría decir sobre esto. Perfecto, muchísimas gracias. Y me parece que también nos tenías los beneficios de, de hacer el cambio de conducta. O sea, a Sí, a través ver, de tu libro tú nos quieres también transmitir este, un método y ofrecernos esa certeza de que es posible cambiar esos patrones de conducta cuando son erróneos y potencializarlos para llegar a patrones de conducta que sean productivos tanto para nosotros como para nuestro entorno. Eso fue un poco lo que yo entendí de tu libro. Abre el micrófono, Blanca. podrían poner la otra hoja. ¿Cuál otra hoja? Esta es la del método. La de beneficios. Ajá, la de beneficios. Ok, un segundo. Bueno, voy a empezar hablando sobre lo que son los beneficios. Desde el momento en que cada persona aprende a interiorizar lo que es a conocerse, la persona empieza pues a tener esa posibilidad de cambio, porque mientras se tiene un patrón y no se hace consciente de que se tiene, no puede haber un cambio porque ni siquiera se tiene esa conciencia de que ese patrón forma parte de la vida. Entonces, desde el momento en que cada persona ya se dio cuenta que tiene tal patrón de conducta, ya lo identifica, desde ese momento ya está interiorizando de que no del todo les sirve y que por lo tanto es mejor cambiarlo. Entonces ese es uno de los beneficios La primera primeros que etapa es una etapa de autoconocimiento. sí, sí estamos en una etapa de autoconocimiento. Después de eso, pues ya a medida que se autoconoce la persona, pues también empieza su autoestima a mejorar, porque desde el momento en que cada quien ya se da cuenta que tiene tales patrones de conducta y que no les sirve, que lejos de ayudarle, le, pues le hace daño. En este caso, si con sus relaciones con los demás, con las personas, con la familia, con los compañeros, incluso con la pareja, si está teniendo algunas situaciones de conflicto, algunas situaciones que
que lejos de servir, pues me afectan. Desde el momento en que ya se autoconoce, ya me doy cuenta que tengo ese patrón y las consecuencias que yo tengo al tenerlo y también los beneficios que tengo al cambiarlo, entonces ahí empieza la persona a tener respeto, sobre todo respeto por sí misma, respeto y a elevar, decía yo, su autoestima. ¿Por qué? Pues porque la persona ya empieza a aceptarse primero, aceptarse tal cual es, con sus errores y con todos sus aciertos, pero también empieza a descubrirse ya como mujer o como hombre, dependiendo del sexo que sea. Y, y como consecuencia de esto, pues también empieza a poner límites, porque ahí nos damos cuenta que muchas personas influyen en nosotros negativamente. De repente está lo que son los apegos, está los chantajes, el, el estarnos condicionando a hacer tal cosa. Y entonces ya ahí empezamos a poner los límites. ¿Para qué? Para que las personas nos empiecen a conocer y nos empiecen a aceptar y amar tal como somos, no tal como cada quien quiere que seamos. A medida que ya existen esos límites, ya me empiezo a dar cuenta que algo está fallando y que yo puedo hacer cambios, que yo puedo promover que la gente me respete, que la gente me ame y desea y me acepte tal cual soy, pues empieza a haber una salud física y emocional. Ya mis emociones ya no van a depender de los demás, sino de lo que yo realmente quiero y de lo que yo realmente estoy dispuesta a hacer. ¿Para qué? Para que yo sea una persona realmente plena, feliz en todos los sentidos. También en la cuestión de la salud física, pues va a empezar a disminuir lo que es el estrés, lo que es la gastritis, lo que es los corajes, lo que son, pues, diferentes situaciones que tenemos como los dolores de cabeza, las migrañas, La lo que son somatización también, de esos patrones, vamos a decir, ¿no? Ok. eh, esas son consecuencias. Las enfermedades no precisamente son patrones, son consecuencias de tener determinados patrones y que si Ujú. nosotros no los cambiamos, pues vamos a tener esa vida disfuncional en donde incluso muchas personas hasta fallecen y sobre todo de derrames cerebrales o de paros cardíacos. ¿Por qué? Porque la vida es como si fuera una bomba de tiempo en donde tanto se le va echando que hay un momento en que se explota. Y entonces lo importante sería de que vayamos descargando estas emociones, que vayamos sanándolas, y una forma principal de sanar, pues, es el perdón y la aceptación de cómo he sido, y también la aceptación de que me tocó vivir una vida que no puedo cambiar y que a pesar de eso, yo decido cambiar para mejorar y para ser mejor en la vida. Y pues a medida de que nosotros cumplamos con estos beneficios, pues vamos a terminar en lo que es disfrutar la vida. Cada uno de los momentos que nos toque vivirlos, yo sé que no va a haber problemas que digamos que ya se terminaron. Siempre va a haber problemas. Estos problemas, pues lo que vamos a hacer es ir canalizándolos, ir pues resolviendo los más urgentes, los que tengan prioridad y, y sobre todo ocuparnos en hacer las cosas, porque de nada sirve que digamos, bueno, tengo 5 problemas, pero no hago nada. Entonces hay que actuar, hay que buscar la manera de resolver cada uno de los problemas y sobre todo con una motivación, con eh, ahora sí podemos decir una mira
hacia que todo va a salir bien, con optimismo, no estar pensando que, y si lo hago, y si me funciona, o si no me funciona, no siempre estar pensando de que las cosas van a salir bien y de que cada vez vamos a salir más fortalecidos de toda situación difícil en la que nos encontremos. Excelente, Blanca. Un tema, como ven, muy, muy interesante que nos trae Blanca a través de su libro Patrones de Conducta, un método que podemos internalizar, utilizar, que ha demostrado ya su eficacia y que nos puede llevar a un cambio de visión de la vida y una manera distinta de aprovechar esta trayectoria por la Tierra. A ver, abro micrófonos. ¿Alguna está interesada en hacer una pregunta específica a Blanca con respecto al tema? Adelante, Anita. Natividad, muy bonito tu trabajo. En base a tu experiencia, me gustaría saber si tú crees que los patrones de conducta, ¿hasta qué edad pueden ser modificables? Pues los patrones de conducta se pueden modificar desde el momento en que nosotros nos damos cuenta que los tenemos, que nos hacemos conscientes de su permanencia en nuestra vida. Desde ese momento, para cada persona es diferente. Podríamos decir que quizá alguna persona ya se haga consciente de tal patrón a los 18 años y puede haber personas que incluso hasta los 70 años todavía sigan pensando que eso es algo que no le afecta. Pero desde el momento, decía yo, de que ya nos damos cuenta de que nos está afectando, desde ahí debe de haber un cambio, debe haber una alternativa de que queremos tener una vida mejor y sobre todo que nos la merecemos. Un mensaje muy bonito que nos trae Blanca también a través de este libro, este método. Y yo también soy una alta creyente de que tenemos patrones de conducta aprendidos de manera inconsciente, de manera subconsciente, y que justamente debemos llevarla al consciente para poder concientizar una transformación y un cambio en nuestras vidas. Tenemos a María Esperanza que levanta la mano. Adelante, María Esperanza. Sí, me disculpan que no puedo abrir cámara. Sí, el libro realmente es interesante porque cuando uno está leyéndolo, hay algunos aspectos que, ¡pum!, te hacen clic de cosas de que de repente uno no ha practicado o no está practicando y te hace reflexionar de qué es lo que tienes que hacer al respecto. Por ejemplo, a mí me llamaron la atención algunos cuando ella habla de las etiquetas como patrones que se fijan en la gente por su familia, ¿no? Y entonces a mí me hizo recordar en mi infancia cuando los malos apodos. Nosotros éramos 9 hermanos, y mis padres siempre habían otros adultos conviviendo con nosotros en mi casa. Entonces, los apodos, yo pienso que esto depende de la manera en cómo en la familia se interactúa. Ellos crean trauma, sí o no. Entonces, entre estas etiquetas, casualmente, antier conversaba en un grupo familiar y empezamos a echar broma de los apodos que teníamos cada uno de esos 9 hermanos, incluso mis padres, porque mamá, a veces los apodos surgían de porque ella decía X a fulanito, y entonces todos los demás tomábamos esa pelota, la agarramos y empezamos a jugar con ella. Pero yo les preguntaba a mis hermanos con los que estaba reunida el otro día y yo les decía, ¿ustedes sienten enojo cuando recuerdan esos apodos con los que
Cuando estábamos enojados nos lo decíamos como niños, ¿no? Yo le digo, no, ahora nos morimos de la risa cuando y empezamos a recordar los malos apodos de cada uno de nosotros. Entonces yo pienso que estos patrones de conducta van a llevar una referencia a tu vida de adulto dependiendo cómo se interactúe. Nosotros en mi familia por lo menos peleábamos y a los 10 minutos se nos había olvidado todo y no andábamos con resentimientos, con resquemores, con sentimientos de venganza. Entonces, todo eso es importante verlo. Y cuando ella, por ejemplo, presentó allí la procrastinación, por ejemplo, eso de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, es decir, a mí por lo menos muchos aspectos del libro me hicieron verme y eso es interesante. Quiere decir que el libro tiene esa proyección que quien lo lea va a encontrar un buen mensaje de ver sus patrones de conducta. Por otro lado, también conozco una persona muy allegada a mi vida que su rol familiar fue desastroso, de esas familias disfuncionales y que podría haber hecho de esta persona una persona amargada o depresiva o maluca. Y no, esta persona se salió de ese patrón totalmente de su familia es diferentísima. Él es el único que es como modelo en esa familia, tanto que su padre que no, que lo crió, que no era el padre biológico, él decía que ya quisiera que su propio hijo varones fueran como esa persona. Entonces, ¿de qué depende esto, Blanca? De que tú naciste en una familia con X características, pero tú cuando llegas a tu vida adulta te manifiestas como una persona diferente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muchas gracias. Gracias, María Esperanza, por esa intervención. Adelante, Blanca. Bueno, podría decir que muchas veces, como decía hace un momento, ¿verdad? Los patrones se aprenden y no precisamente tiene que ver lo que es la genética. Se aprende viendo, escuchando a las personas. Entonces, de esta manera, cuando somos pequeños, pues no nos damos cuenta, ¿verdad? De que estamos aprendiendo los patrones. Somos como una esponjita, dijeran, que todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, lo absorbemos. Entonces, ya cuando somos mayores, pues mostramos estos patrones de conducta y, los tenemos simplemente porque, porque también las personas que nos transmitieron estos patrones también los aprendieron de sus generaciones pasadas. Esto es como una cadena de que hasta que la persona se hace consciente de qué patrón tiene y que ya no quiere que forme parte de su vida, hasta ahí se rompe la cadena. Y ya entonces, para los hijos que vienen, pues ya no, ya no vienen estos patrones, se, se quitan de la familia en este caso. Vamos a decir que se rompe Y el círculo vicioso en esos casos. así es, sí se rompe el círculo vicioso. Es como un eslabón de cadena, pues ya cuando ya se quita tal patrón, ya la cadena hasta ahí ya se rompe y ya no continúa. Y en relación a lo que decías de las etiquetas, pues las etiquetas también se, se le dicen a la persona de manera inconsciente, sin imaginarse todo el daño que lleva atrás de esto, porque sobre todo estas etiquetas se dicen principalmente cuando se está enojado. Y entonces cuando se está enojado lleva una carga emocional negativa demasiado grande y daña a las personas. En este caso, pues yo conozco de varios testimonios
de personas, de cómo un simple comentario, una simple etiqueta, cómo les cambia la vida e incluso hasta en cuestión de su sexualidad, porque es una carga, decía yo, emocional tan fuerte que cuando se es pequeño, se es adolescente, cuando todavía no se tiene una personalidad bien definida y todavía las emociones apenas están construyéndose, es cuando sobre todo hacen muchísimo daño. Y ya cuando se es mayor, pues se crece con este resentimiento, se crece con este dolor que viene lastimando y que muchas veces no existe el valor suficiente para, pues para enfrentarse uno mismo con este dolor, para cambiarlo y para que ya no le siga dañando. Eso es lo que podría decir sobre eso. Muchísimas gracias, Blanca. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Para terminar, nos vamos a darle la palabra a Juani. Adelante, Juani. Hola, gracias, Dani. Bienvenidas todas. Blanca, primero que nada, yo quiero felicitarte por este libro. La verdad, considero que es un libro en el cual la investigación y el conocimiento van de la mano, por lo cual lo hace estar muy bien estructurado. Tú manejas tanto los significados de los conceptos que que nos vas a dar a conocer, entonces ya les estás dando ese preámbulo a las personas y también nos das causas, nos das consecuencias, recomendaciones. Es un libro muy completo, como les digo, estructurado de una manera muy fácil para las personas que no saben nada y que nunca han escuchado lo que es un patrón de conducta, tanto para las personas que hemos estudiado estos temas y nos apasiona todo lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces, por eso muchas felicidades de verdad. Y aparte me gusta mucho que tú te vas desde el origen. O sea, no te vas directamente, sino que abarcas todos los orígenes, no nada más uno. Nos hablas del trabajo, nos hablas de la familia, nos hablas de la pareja, o sea, y te vas al origen y eso entonces nos hace pensar lo que ahorita estás hablando. ¿Por qué actúo como actúo o por qué soy la persona que soy? Y ahí nos lleva el autoconocimiento y eso a mí me fascina. Aquí al final me encanta porque da soluciones. Y un libro que no da soluciones, pues bueno, lo lees y qué rico y qué bonito, ¿verdad? Pero cuando un libro te da soluciones comprobadas, como nos decía Dani, es un método. Y cuando tenemos un método y lo compartimos con las personas, nos damos cuenta que precisamente estamos cumpliendo nuestra misión. Eso de servir, de ayudar, de poner nuestra experiencia para que alguien más sane lo que nosotros ya sanamos. Por eso te felicito mucho, Blanca, y mi pregunta es, dinos por qué esa portada. ¿Qué inspira para ti, autor, esa portada? ¿Qué es lo que nos quieres transmitir ahí? Pues la portada principalmente es una mujer que de alguna forma ha vivido diferentes situaciones difíciles, conflictivas en su vida. Y es una mujer que está principalmente de espaldas porque ella ha elegido darle la espalda al pasado, ya no vivir en el pasado, sino más bien estar hacia el frente. Ya sabemos que el futuro trae muchas cosas como son retos, nuevas experiencias, nuevos conflictos incluso. Sin embargo, el futuro depende de nosotros. Si nosotros nos estamos centrando y nos anclamos en el pasado, vamos a vivir toda nuestra vida de frustración, de víctimas, de estar culpando a la gente, de no responsabilizarnos de nuestras acciones. Y el pasado para lo único que debe de servir es para crecer, para tomarlo como un escalón en la vida y para seguir adelante, para no quedarse ahí. Entonces esta portada es lo que muestra
un futuro muy incierto que puede ser maravilloso dependiendo de cada persona, dependiendo del trabajo que quiera hacer con su vida y dependiendo de que si quiere perdonar y perdonarse principalmente, porque muchas veces los que no nos perdonamos, la primera persona somos nosotros. Nos culpamos de todo lo que pasa. Y aunque nosotros no seamos responsables de lo que pase, siempre nos hacemos responsables de todo lo que pasa. Muchísimas gracias, Blanca. Excelente mensaje, además. Excelente libro que, bueno, ya tenemos que lamentablemente despedirnos por el día de hoy, que nos dio muchísimo placer haber compartido en esta ocasión en el Club de Lectura de las Autoras de Vanguardia. Muchísimas gracias a todas por su asistencia y nos vemos en la próxima edición.